Buenas noches, Cinescopios, ¿cómo están? 2 de octubre no se olvida. Bienvenidos a otra edición de este estupendo podcast del Cineclub Cinescopia. El día de hoy vamos a hablar de una de las películas más relevantes del cine mexicano y de nuestra vida social, un capítulo triste que marcó a muchos de nosotros y a muchos de nuestra sociedad mexicana. Y bueno, para hablar de esta estupenda película Rojo Amanecer del maestro Jorge Fons, tengo de invitada especial a la productora de varias películas mexicanas muy buenas como El Hombre Búfalo, El Llanto de las Tortugas y bueno, otras producciones de Jacalito Films. Victoria Arellano. Hola Victoria, ¿cómo estás? Hola, bien, muchas gracias, buenas noches. Muy contenta de estar aquí. Buenas noches, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Muchas gracias por acompañarnos este 2 de octubre, conmemorando pues este triste episodio que ocurrió en nuestra sociedad mexicana, con una estupenda película. Y bueno, Uriel, ¿cómo estás? Un gusto tenerte aquí. 2 de octubre no se olvida. Es correcto, 2 de octubre no se olvida. Y bueno, pues vamos entrando en materia, en lo de lo que es la película, como siempre. Saben que pues cada programa leemos nuestra famosa ficha técnica de Rojo Amanecer y a lo mejor hay gente del público que nunca ha visto la película, no sabe de qué trata. Bueno, aquí estamos para pues informar. Y ok, Rojo Amanecer fue dirigida por Jorge Fons. Ustedes conocerán a Jorge Fons por ser uno de los grandes pilares del cine mexicano, de piezas tan memorables como Los Albañiles, Los Caifanes, Tú, Yo, Nosotros, Fe, Esperanza y El Callejón de los Milagros, y recientemente pues nos dejó con su documental Quebranto. Y bueno, para esta película pues fue protagonizada por una camada de actores mexicanos sumamente interesante como Héctor Morilla, María Rojo, Damián Bichir, Bruno Bichir, que bueno, muchos de ellos se convirtieron en pilares de este cine mexicano. El guión fue escrito por Guadalupe Ortega, Javier Robles, la fotografía fue hecha por el gran Miguel Garzón. Y bueno, para los que a lo mejor nunca han venido a la película, que sería un poco raro, pero pueda existir el caso, el argumento nos habla de una familia de clase media que vive cerca del edificio Chihuahua en el conjunto urbano de Tlatelolco y cómo vive alrededor del contexto social del 2 de octubre de 1978. La película pues generalmente no tiene tomas de Tlatelolco, sino que tiene pues la particularidad de que casi todo la acción transcurre en el edificio. Bueno, para empezar, comenzamos con Victoria. Victoria, también recordemos que tenemos gente que nos ve de Latinoamérica y bueno, creo que sería oportuno comentar un poco más de cuál es el sentir de esta película con respecto a nosotros los mexicanos, porque sí, 2 de octubre ha sido una fecha muy clave dentro de nuestra historia. Y bueno, yo creo que empezamos contigo. Gracias. Yo hacía muchísimos años que no veía la película y con motivo de tu invitación la empecé a ver otra vez ayer en la noche. Y la verdad es que no recordaba como lo triste que es la película, ¿no? Y sobre todo, más que triste la película, verla en este contexto en el que estamos ahorita de un nuevo aniversario por la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa. Creo que como que esa coyuntura anoche me pegó y me dormí un poco triste, ¿no? La verdad, de decir como que, híjole, estoy viendo una película de hace 33 años y vemos que las cosas no han cambiado tanto, ¿no? En cuanto a la búsqueda de justicia, de asegurar como la protección de los estudiantes, la libertad de expresión, ¿no? Sí, digamos
yo siento de pronto que, o desde anoche, te digo que revisité la película, tengo este sentimiento como de que 2 de octubre sí se olvida a veces, ¿no? Y sobre todo lo olvidan las autoridades, creo yo, ¿no? Entonces es como muy triste tenerlo como tan fresco en la memoria y en las películas y en el arte y en las marchas y en las protestas, pero de pronto siento que el 2 de octubre lo olvida la gente que gobierna este país, ¿no? Y eso me pareció como muy triste, sobre todo te digo como en este contexto, ¿no? Como de otro aniversario más de Ayotzinapa, eh, sin tener datos, sin tener como resolución, ¿no? A las inquietudes y a las preguntas que todos tenemos. Acabas de decir algo muy puntual, y creo que me gusta y era mucho el objetivo de este ciclo. A lo largo de todo este mes hemos visto películas alrededor de diferentes dictaduras latinoamericanas, y yo creo que le diste en el clavo de cuál era el objetivo de revisitar muchas de estas películas. Básicamente era que hubiera una memoria histórica, que no se olvidaran estos sucesos, porque por desgracia yo creo que lo peor es que se volvieran a repetir, tanto un golpe de Estado como un golpe social, como el que se vivió en Tlatelolco, como el que se vivieron hace unos años con los 43 de Ayotzinapa. Pero, y el objetivo, yo creo que ahí el arte es muy importante en revisitar episodios trágicos, tristes, pero que nos recuerden que pues este tipo de situaciones no tendría por qué volver a regresar, como hicimos la analogía con recientemente que salió El Conde de Pinochet. Estos monstruos tendrían que quedarse en las sombras y no regresar, pero por desgracia, pues tienes razón, han regresado, y muchas veces es triste que a lo mejor no aprendamos de la historia que nos ha tocado vivir como pueblo. Uriel, de algún comentario con respecto, pues, a la coyuntura en la que estamos viviendo actualmente y en la que revisitamos esta película. Quizás me estoy adelantando a la ficha técnica, pero al menos para mí, esta es la mejor película de bajo presupuesto de la historia. No es mi favorita, porque existe Cube, pero sí es la mejor. Y es gran parte por la dirección que hace Jorge Fons con respecto al poco recurso que tiene. Porque sin nunca mostrar el evento, sin derramar ni una sola gota de sangre hasta el final, te mantiene tenso en el asiento. Porque puedes sentir todo lo que están percibiendo los personajes. Y esto además es un poco de jugar, al menos conmigo, con el efecto mariposa. Porque mi tío, que en paz descanse, tenía 18 cuando ocurrió esto. Y él estuvo a punto de participar en el evento. Y de no ser porque mis abuelos se lo restringieron, que le rogaron que no fuera, probablemente yo no lo hubiera conocido. Y bueno, es mejor no saber ciertas cosas. Fuerte declaración la que comentas, Uriel. Que bueno, es una tristeza lo que pasó, porque al final, pues, muchos de estos estudiantes están manifestando por causas justas. Pero bueno, yo creo que vamos a tocar la parte técnica, porque pues obviamente no podemos olvidarnos del gran maestro que fue Jorge Fons, y al realizar esta película, lo mencionas puntualmente, fue una película que sí se hizo con muy bajo presupuesto, pero que aún así logró contar una excelente historia. Y bueno, creo que vámonos al mensaje o al desarrollo social. Comentamos, y a lo mejor es puntual adelantarlo, quizás vamos a hablar después de esto, pero la película se desarrolla dentro de 4 paredes, casi no hay ambientes, y la maestría con la que hace Jorge Fons esta película es que siempre te mantiene tenso, a pesar de que pues nunca vemos como tal una escena, salvo el final, una escena de violenta o de masacres, todo el tiempo se siente la tensión. Y aquí te pregunto, Victoria, ¿tú qué crees que se deba mucho esta tensión que crea Jorge Fons? ¿Cómo lo realiza con todos estos elementos que tiene a su alrededor?
Yo creo que, como bien decía Uriel, ¿no? Que es una película de muy, muy bajo presupuesto, pero muy bien lograda. Y en ese sentido, también estuve pensando como que lo maravilloso que hubiera sido ver esta película en el cine por el diseño sonoro. Creo que es como una parte muy, muy importante, ¿no? De cuando estás viendo al niño chiquito por la ventana y que estás escuchando como todos estos ruidos, el meeting, ¿no? Cuando está como transcurriendo el tiempo en el que está el meeting y que todo el tiempo lo estás escuchando como en el fondo, eso creo que sobre todo abona a la atención, ¿no? Eso me pareció como súper, súper bien logrado con el poco presupuesto que evidentemente tiene la película. Y eso, sí, ¿no? O sea, creo que es eso lo que te mantiene al filo del asiento todo el tiempo. Y también me pregunté o me imaginé cómo hubiera sido esta película con más presupuesto, ¿no? Pero agradezco que no lo haya tenido, porque no sé, ¿no? Si hubiera sido como así, si la producción hubiera tenido como estos retos que los seguramente hizo que se pusieran tan creativos, ¿no? Bueno, creo que nosotros en la práctica a lo mejor no tenemos esa experiencia, pero tú, Victoria, como productora, has de haber vivido muchas veces ese tipo de situaciones donde no hay mucho presupuesto y te la tienes que ingeniar para sacar la película. Y muchas veces, aquí te lo pregunto porque vamos a ser honestos, o sea, en la práctica nosotros no hemos tenido ese tipo de problemas al hacer una película, pero como productor, ¿cómo te enfrentas a estos riesgos de repente no tengo mucha caja y tengo que generar que, pues, cierto ambiente o cumplir con cierto objetivo de la película? ¿Cómo le haces como productor en ese sentido? Pues por ejemplo en el Hombre Búfalo, que es una película que hicimos de forma totalmente independiente, no teníamos como pues, presupuesto para tener un gran crew, ni mucho menos equipo, ¿no? Entonces la propuesta que se armó con el director fue la de hacerla como un falso documental y eso ayudó mucho, ¿no? Al momento de, pues sí, de justo, de no tener una cámara grande, de no tener luces, de no tener grip ni asistente de cámara, entonces se planteó así esa propuesta, ¿no? Como que fuera como un falso documental, como si estuviera como descuidada la foto, como si fuera material de archivo también. La película va sobre un periodista que asesinan por estar investigando a una compañía minera. Entonces, digamos que lo hicimos como si fuera un blog del periodista, ¿no? Entonces tiene como esta imagen como de archivo rara, como si alguien lo estuviera siguiendo también. Y a pesar de que así es, digamos, la propuesta creativa, la propuesta de dirección, la realidad es que tiene mucho que ver también como con la producción, ¿no? O sea, nosotros teníamos claro que no queríamos pasar 5 años buscando el financiamiento de esta película, que la queríamos hacer pronto, ¿no? Y de esa manera, de una manera muy libre, y decidimos hacerla así también, ¿no? Y si bien también es cierto que en la postproducción resolvimos también como muchas deficiencias que traíamos de la producción, ¿no? Entonces la postproducción duró mucho más tiempo que la producción definitivamente, tratando de afinar esa propuesta y esos detalles y esos, ¿por qué no?, errores también cometidos al momento de filmar, ¿no? Aquí dijiste algo muy importante y fue lo que me encantó. Mucho depende del estilo que le tengas, que muchas veces, por ejemplo, El Hombre Búfalo, que sí me tocó ver esta película, muy buena, por cierto, se las recomiendo, metió un falso documental. En este caso, Rojo Amanecer como que metió un poco un estilo teatral, donde no había tanta edición, no había tanto cambio de escenografía,
y la mayoría de las escenas recaían o el dramatismo en los diálogos o en las actuaciones. Y bueno, aquí les pregunto a los dos, ¿qué destacan tanto del guión como la actuación, que para mí creo que son los dos pilares más fuertes de Rojo Amanecer? Yo nuevamente digo que, pese a que nunca muestra el evento, sí te mantiene tenso. Y aún más que nada, porque aunque sabes cómo va a terminar por el contexto, le agarras mucho cariño a los personajes. Y es porque esta familia abarca, digamos, 3 generaciones, donde pareciera que la lucha por lo que es correcto es diferente y de cada uno, dependiendo de la perspectiva, porque incluso lo podemos ver con los demás personajes. Vemos aquí a los jóvenes, a los Bichir, que precisamente quieren pelear para tener mejores derechos, quieren quitarle las represalias que está haciendo el gobierno porque se están pasando de la mano. Y por el otro lado tienes a Don Roque, que es el abuelo, que dice veterano de la Revolución Mexicana, que participó directamente en el conflicto, que precisamente se queja de que están peleando por una causa banal, que no vale la pena lo que están haciendo, que estos jóvenes no saben de revolución, yo sí peleé en una. Y esto le haría incluso todavía más dinamismo, porque a pesar de que cada generación es diferente, pelean por lo mismo. Quizás los ideales difieran, pero todos tienen una causa igual, que es precisamente que el gobierno no se pase de lanza entre ellos, con ellos. Sí, yo lo que rescato mucho es también el contenido del diálogo, ¿no? Es como todo el tiempo preciso, se comunican súper bien las ideas, no es un diálogo que está como lleno de paja, ¿no? De pronto muchas veces en las películas y de todo tipo y de todos los países, de pronto hay diálogos que dices como, ¿qué? O sea, no comunicaste tu punto o comunicaste tu punto en un minuto, ¿no? De diálogo, y este es muy puntual, ¿no? Es duro y a la cabeza lo que se dicen siempre, ¿no? Entonces, tiene esta teatralidad que dices, Aaron, es cierto, pero a mí me gusta, ¿eh? O sea, y a veces extraño esa teatralidad, ver eso como eso falsito del cine, yo a veces lo extraño, ¿no? De que tenían las películas de Ripstein también, esta onda como colorida, actuar como más, no tan contenido, sino más teatral, de pronto lo extraño porque a mí en lo personal me gusta. Sin embargo, tampoco son actuaciones desbordadas, ¿no? O sea, son muy buenas, muy precisas, creo que están como muy marcados, ¿no? También los personajes y la función de lo que dicen y los movimientos y de cómo y cuándo y dónde los vemos en esos espacios del departamento, ¿no? Entonces creo que sin duda ahí pues la dirección del maestro Fons es la que se lleva como creo yo absolutamente todo el crédito, ¿no? A pesar de todas como sus fallas técnicas, digamos. Oh, sí, sí. Qué bueno que lo dices porque la película sí tiene algunas fallas técnicas, pero lo entiendes, lo comprendes mucho por el contexto en el que se desarrolla la película. Fue un contexto donde no tenían mucho presupuesto, prácticamente la hicieron pues escondidas por el tema de la represión del gobierno, y con todo eso, la base de la película son dos cosas: el guión, algo que comentaste y me puso a pensar, la teatralidad. Yo tengo un problema un poco actualmente con las películas que siguen ese estilo, porque siento que no tienen un buen guión. Yo voy a, por ejemplo, a mí no me gustó The Whale, la reciente película de Aronofsky, porque no creo que tenga un guión sólido, pero en cambio hay películas
más del cine mexicano, que sí tienen muchos aspectos teatrales, pero están también escritas y también solventadas en la actuación, y una palabra clave es nada sobreactuadas o exageradas, que empatices y que terminas creyéndote las situaciones. En el caso de Rojo Amanecer, termina siendo su base, con dos monstruos de la actuación y en ese momento dos futuros actores base en el cine mexicano que fueron los Bichir. Y yo regresando a lo que dijo Uriel, el guión tiene algo que a mí me gusta, que te pinta una familia mexicana típica, que hay una identificación inmediata con todos los roles que juega la familia, incluso ya en un contexto en el siglo XXI, actualmente, todos en algún momento hemos sido alguno de esos de los personajes que nos presenta. Yo, por ejemplo, yo te podría decir en mi juventud, yo podría haberme identificado mucho con los Bichir, o con el papel de los Bichir, con los hermanos, porque así eres en la juventud. Eres un joven que va a las marchas, que protesta, que quiere cambiar el mundo, que tiene ese hambre. Y ya cuando creces, pues la verdad es que yo la volví a ver con otros ojos y eres un poco más como el papá. O sea, ya sabes los peligros que tiene la vida. A mí hay una frase que ya se ha convertido como una frase de cajón para mí, que la dice el papá, que cuando están discutiendo el desayuno, con el gobierno no se juega. Y esa ha sido, creo, y esa es una frase que pues se te queda mucho de adulto. Y hay muchos, y probablemente pues posteriormente a lo mejor haga el papel del abuelo y me convierta en un viejo amargado que critica a las nuevas generaciones, no sabemos, pero cada uno hemos pasado por esas etapas, cada uno tenemos ese rol familiar, el hijo, la mamá devota que ama mucho a su familia, y yo creo que ahí el guión, la verdad, y se me hace estupendo porque supo muy bien encauzar estos roles familiares de la típica familia mexicana, valga la redundancia, y por eso inmediatamente surge la identificación y la empatía con los personajes. Y de ahí, la película se va elevando a unos niveles bastante increíbles, especialmente en el manejo del suspenso, la tensión. No sé si estén de acuerdo, yo creo que el momento clave es cuando empieza la escena de la ventana, creo que es cuando la película empieza a arrancarse, y ahí podemos comentar un poco cómo es este suspenso que crea Jorge Fons, porque literalmente nada más hizo falta una ventana para empezar a meternos en una, yo lo considero incluso más hasta un thriller. No sé si estén de acuerdo. No, sí, es un thriller. Y es que va desde antes, va desde que llegan Carlitos y Graciela a la escuela, a la casa después de la escuela, y los dos están de chismosos en la ventana y viendo que va a empezar el meeting, y empieza también casi como preámbulo de que ahora sí viene lo chido, cuando se escuchan la protesta de no queremos olimpiadas, queremos revolución. Y esto ya directamente es un preámbulo, o incluso cuando están el niño y el abuelo jugando con los soldaditos, qué buena metáfora, por cierto, ahí en el pasillo, es un preámbulo que ves a los francotiradores subir a las escaleras. O sea, lo dice Don Roque. Si esto pasa es porque algo está a punto de suceder y hay que estar precavidos. Sí, incluso yo no recordaba, por ejemplo, lo del teléfono y lo de la luz, ¿no? Que también, y como uno ya sabe, ¿no? La historia de lo que pasó, dices, híjola, se quedaron sin luz, híjola, ahora se quedaron sin teléfono, ¿no? ¿Cómo se van a comunicar con el papá, con los hermanos que todavía no llegaban y no sabías en dónde estaban, ¿no? Entonces, como esos detallitos, cuando la niña va y busca hablar por teléfono, sí, o sea, en esta película yo creo que es como el maestro del suspense, ¿no? Jorge Pons, la verdad. Nuestro Hitchcock mexicano, al menos en esta película, ¿no? Entonces, yo agradecí como volverla a ver. Y algo que también quería resaltar hace un momento es que pese a que es como esta parte del retrato de una típica familia mexicana, clase media, con acceso a educación y a comida caliente, ¿no?
no están estereotipados los personajes tampoco, ¿no? Están llenos de matices. Ahora que vemos a los personajes femeninos con otros ojos, también te das cuenta que el personaje de María Rojo es una mamá, sí, que está cocinándole a todos, porque eso hacen las mamás latinoamericanas, cocinarnos a todos, pero al mismo tiempo es una mujer fuerte, ¿no? O sea, que alimenta a su familia y está pendiente de todos, pero también es una mujer fuerte que toma decisiones y que se pelea y que defiende con uñas y dientes, ¿no? Entonces yo agradecí también como, me alegré de ver a ese papel de María Rojo así, ¿no? No a la típica madre latina sufrida, sino una madre fuerte, ¿no? Con unos pantalonzotes. Menciona aparte el papá. O sea, el papá podrían haberlo puesto como el típico macho mexicano. También. Y hay una escena en la que el papá se quiebra. Cuando regresa al trabajo se quiebra y dice, es que no sé lo que está pasando. Y empieza hasta a llorar, o sea, ahí les apuntó muy bien Victoria, o sea, son personajes que si bien sí representan la típica familia mexicana, nunca están estereotipados, incluso el abuelo que te podría parecer un boomer exageradísimo, radical, le demuestran que tiene un corazón increíble en las escenas finales al proteger a su nieto. Sí. Y que al final ve por sus nietos y ve por su familia. De verdad, creo que ahí, y reiteramos, ahí está la base de esta película, en crear personajes que si bien pueden representar un folclore, tienen muchos matices. O sea, y lo vas analizando y hasta la niña, hasta los niños tienen un buen de matices. Dices, wow, o sea, ahí sí se saca un 10 en guión esta película, la verdad. Y además personajes que piensan con lógica, porque también ven que está ocurriendo un tiroteo, agáchate, se va la luz, también empieza a buscar cosas, vuelve la luz, pero ahí tenemos, por ejemplo, el caso del teléfono. ¿Por qué los identifican hasta el final? ¿Por qué saben los matones que están? Pues precisamente porque los teléfonos se registran, las llamadas se registran incluso desde esa época, de en qué lugar está proveniendo, desde qué parte hay actividad en ese sentido. O sea, porque también tienes un póster del Che Guevara en tu cuarto, ¿qué carajos haces? Quémalo, por Dios. O sea, está buscando gente, está buscando gente, y por favor, piensa con lógica. A veces es mejor, digamos, colaborar en que te asalten, en ese sentido, para que te puedan perdonar la vida. Pero en general es pensar con lógica en esa situación, porque muchas veces los personajes hacen cosas estúpidas para que la trama avance, pero no es el yo caso creo aquí. que eso te refieres en otras películas, en otros thrillers, o en Sí. otro tipo de... Sí, porque aquí tienes razón, no sé, si hay cierto sentido de lógica, e incluso volviendo a lo del misterio, ahorita estaba anunciando las escenas donde se va la luz, se cortan los teléfonos, y en realidad Fonso le está jugando con un elemento 2 o 3, no está jugando con tantos, o sea, no necesita 5,000 cortes, un corte en la ventana, un corte del teléfono, como a lo mejor muchos directores lo hacen, o sea, simplemente con que Fonso, se va la luz, se cortó el teléfono, ya te metió con eso a la película, y es increíble cómo con poquitos elementos un director te puede meter de lleno a la atención y a una historia bastante cruda y fuerte, incluso suponiendo que no conoces el contexto donde está, con que se vaya la luz, con que se corte el teléfono y con que escuches un par de protestantes y un par de balazos, ya con eso es suficiente para meterte en una tensión bastante fuerte. No, incluso con el sonar del reloj, que se escucha desde el inicio de la película. Pero bueno, creo que en este sentido ya nos adelantamos en esta parte técnica, pero creo que sí es importante resaltarlo, lo que fue el gran maestro Jorge Fonse, que por desgracia hace poquito se nos fue, que la verdad y nos ha dejado un legado espectacular en el cine mexicano, no nada más con Rojo Amanecer, sino
con mucha filmografía como la que mencionamos al principio en la ficha técnica. Y bueno, yo creo que ahora nos meteremos al tema candente o al tema importante por el cual se realizó esta película. Y no sin antes entrar a una curiosidad, lo reiteramos, muchos de esta película, pues por el gobierno que se tenía anteriormente, no fue permitida, de hecho fue prohibida, y la filmación se tuvo que realizar en escondidas y literalmente pues bajo las sombras. Y bueno, parte es por la temática que toca. Reiteramos como a lo mejor hay gente de Latinoamérica que nos está viendo y a lo mejor no sabe de un poco lo que aconteció. Ponemos un poco de contexto. Pues el 2 de octubre de 1968 fue uno de los eventos más trágicos en la historia de México, dado que pues una protesta estudiantil que estaba siendo realizada en la plaza de Tlatelolco en la Ciudad de México de manera pacífica se convirtió en una masacre que fue orquestada directamente y ya está esto comprobado por el gobierno mexicano de ese entonces. Básicamente las protestas eran para garantizar mejores condiciones en cuanto a las partes estudiantiles y especialmente porque pues hace unas semanas antes de ese acontecimiento tanto el ejército como elementos de cuerpo de seguridad se habían metido a las escuelas más varios reclamos que pues básicamente lo que se buscaba era garantizar la seguridad y la calidad de la educación. Y bueno, lo que pues determinó esto pues fue lo que determinó pues ese día, el 2 de octubre en la Plaza de Tlatelolco, pues fue una masacre donde pues hasta la fecha incluso todavía ni siquiera se tiene un número determinado de víctimas. Y bueno, lo llamamos así con todas sus letras, fue un genocidio, básicamente porque el gobierno de ese entonces pues no quería que estas protestas empañaran los Juegos Olímpicos de 1968, que estaban a menos de 10 días, una semana de realizarse en la Ciudad de México. Con este contexto, pues nos metemos, creo que un poco a este tema polémico y bueno, lo enganchamos un poco con lo que dijo Victoria al inicio. Victoria, creo que pues es muy triste todo lo que aconteció en ese entonces, pero como lo dices, creo que es más triste que a pesar de que ya conocemos la verdad histórica que tardó mucho en revelarse, tardó casi más de 40, 35 años hasta que se desclasificaron los archivos, pero verdaderamente creo que lo triste es que pues la represión a ciertos grupos específicos pues sigue ocurriendo y no nada más fue en este sexenio, en anteriores que al parecer ya no es sistemático de un color de un partido, o sea, no, lo mejor ya es más sistemático de la política mexicana, pero, y bueno, no sé aquí en este tema de cuál es tu opinión de lo que ha acontecido de aquí, de los 40 años, casi 50 de este suceso, y de las heridas que nos ha dejado como sociedad. Sí, yo creo que con esta historia que tenemos, ¿no? Del 68, yo me imagino a veces como qué país somos o qué sociedad somos que permitimos que años después pasen cosas, ¿no? Como la de Ayotzinapa, por ejemplo, ¿no? O sea, cómo hemos normalizado esta impunidad, ¿no? Eso es algo como en lo que he estado pensando mucho hoy, este día, ¿no? En cómo es posible, o sea, que no hayamos aprendido de esa lección del 68. ¿Cómo es posible que sigan ocurriendo cosas? Y llego a la conclusión que es posible por la impunidad, ¿no? Porque nunca hemos tenido un sistema de justicia en el que se castigue a los culpables, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la dictadura en Argentina, que Argentina es un ejemplo en ese sentido, ¿no? Se les dictó sentencia a los dictadores, ¿no? A Videla, a sus compañeritos ahí,
y creo que eso no es que blinde, ¿no? De que no vuelva a pasar algo así, pero sí muestra como es un ejemplo de que a todos nos llega la justicia, ¿no? Y eso es algo que en México no pasa. ¿Por qué? Porque nunca vimos castigado a Ordaz, nunca vimos castigado a Echeverría. Yo, la verdad, ahorita no tengo esperanza de que vayamos a ver castigado a la gente que participó en lo de Ayotzinapa. Entonces, si nunca tenemos esa justicia, eso no nos va a permitir, eso no nos va a blindar de que este tipo de cosas pasen otra vez, ¿no? Es lo que yo pienso ahorita y es lo que siento ahorita y es como una visión pesimista de las cosas, pero mientras no se castiga a los culpables, creo que es muy fácil que vuelva a ocurrir. Y justo hoy veía un tuit referente a esto, ¿no? A lo de Ayotzinapa y que decía, fue el ejército, y me quedé pensando, claro, es que fue el ejército, pero lo ha sido siempre, ¿no? Y no aprendemos, no le quitamos presupuesto, no lo achicamos, no. Entonces, ¿cómo hacemos para que estas cosas no vuelvan a ocurrir, no? Yo igual como tú tengo una visión muy pesimista. Yo creo que no se va a poder, por muchos factores políticos, pero del todo este aprendizaje que nos ha dejado esta etapa de la historia mexicana, yo creo que el más fuerte ha sido que, y todo lo que se ha abonado en la conversación pública es completamente cierto, pero yo creo que con lo último que hemos sabido gracias a los archivos que se desclasificaron hace unos años, de que al final del día, pues mucho de lo que ocurrió en Tlatelolco también fue abonado gracias a que en ese momento lo que fue Echeverría y Camarena buscaban la presidencia del PRI y que su lucha política pues terminó metiendo ahí un poco la mano, la cuchara dentro de lo que fue el movimiento de Tlatelolco para mostrar quién tenía más músculo ante los gringos y ver quién es el próximo presidente de México. Yo creo que lo que más triste es que muchas de estas causas son utilizadas por ciertos grupos políticos o de poder para ascender. Y es una lección que todavía da mucho más miedo. E incluso lo que da más miedo es que la misma película lo dijo hace unos años. Y hay una escena que si bien dura 30 o 40 segundos, pues prácticamente fue la previsión o de lo que verdaderamente pasó, porque, y no sé si se acuerdan cuando el papá, como trabajaba en oficina pública, sabía lo que iba a pasar, comenta que en la oficina se decía que todo este movimiento era generado por ciertos grupos de interés, como para buscar la presidencia. En síntesis, yo lo dice así, y de repente, ¿qué pasa? Que unos años después nos encontramos con que pues sí era cierto, que básicamente ahí hubo una lucha de poder por ver quién era, pues como dicen el famoso dedazo, quién se iba a sentar en la silla en el siguiente sexenio. Y eso fue lo triste, o sea, que mucho de esta influencia de estas buenas intenciones, porque más allá y creo que lo hemos comentado en el programa muchas veces, o sea, no era como, eran buenas intenciones al fin, eran alumnos que lo único que buscaban era su seguridad y que después se fueron mezclando muchas cosas, muchos grupos políticos, ideologías, que incluso se los tachaba de comunistas. Pues qué triste que pues esas malas intenciones, esas buenas intenciones fueron utilizadas para malas intenciones, y esa lección yo creo que es la que más aterra y que la que nos ha dejado mucho todo este suceso, todo este movimiento. Uriel, no sé si tengas ahí un comentario. En este país es más peligroso ser estudiante que criminal. Y todavía sigue. Eso sí. Por ejemplo, algo que les haya impactado de la película y que pues lo podríamos conectar con la verdad histórica, algo que por ahí se nos está escapando.
A mí me impresionó mucho ya hacia el final cuando está una madre buscando a su hijo que va como tocando las puertas de los departamentos. Es fuertísimo, ¿no? Es fuertísimo y yo inmediatamente lo ligué a lo que pasa ahora con las madres buscadoras, ¿no? Bueno, que tiene muchos años ocurriendo, ¿no? Y las madres buscadoras de Chile y las abuelas de Argentina y las madres mexicanas que escarban con sus uñas literalmente la tierra buscando a los hijos. Y es como siempre hay desaparecidos, ¿no? Y hay injusticias y ni siquiera como que nos dan como ni siquiera podemos, ¿cómo decirlo? Como saber que nuestros muertos están descansando en paz, ¿no? Y eso creo yo que es algo como una necesidad, ¿no? Del ser humano saber en dónde están nuestros muertos, ¿no? Entonces se me hizo como muy impactante volver a ver esa escena de la mamá desesperada tocando las puertas de los departamentos, porque yo dije, claro, o sea, este personaje es un guiño a este montón de personas que buscaron y seguramente siguen buscando a sus hijos desaparecidos, ¿no? Del 68. Y eso me hizo pensar en eso, en que siempre se queda alguien buscando a alguien, ¿no? A un muerto, un desaparecido, y me pareció como muy, muy triste y muy impactante ese pedacitito, ¿no? Sí, sí, es una escena muy desgarradora. Y lo dijiste muy bien, o sea, que creo que la tendencia de lo cual hemos hablado mucho en este cineclub, lo más doloroso es no saber dónde está aquella persona o tu desaparecido. O sea, dónde está esa persona que por muchos motivos, y en este caso por cuestiones de protesta, no sabes dónde está. Y es un sentimiento de impotencia fuerte, de duro, que de verdad corre. Y yo creo que lo que transmite, y yo lo voy a asociar con el final, porque de hecho el final así se siente. O sea, lo que siente el niño cuando pues termina muriendo toda su familia y termina masacrada, es lo que uno siente, o sea, que al final pues ese sentimiento de impotencia de no haber podido haber hecho nada y de que pues todo va a seguir como está, todo va a seguir su curso, mientras pues los muertos son enterrados 10 metros bajo tierra, bajo pues la sábana de la corrupción y de la impunidad. Pero sí, es muy triste esa parte. No sé si ahí tengan otro tema que se nos esté escapando. No sé si otro tema, pero ahora que mencionas el final, ¿no? Del niño, además es un sentimiento de orfandad, ¿no? Que en el niño es como literal, pero así se sienten, ¿no? De pronto las sociedades como huérfanas de justicia, de que las cosas cambien, ¿no? Que tampoco hay que dejar, ¿no? Que estos sentimientos de orfandad y de tristeza nos tomen por completo porque ahí es cuando dejamos de luchar también, ¿no? Y creo yo que no hay que dejar que nos ganen de esa forma, ¿no? Digamos, con esa tristeza y esa desesperación, ¿no? Porque creo yo que hay que ser un poco como los personajes de los hermanos Bichir, mantener esa como flama de la juventud y en tratar de luchar siempre por nuestros derechos, ¿no? Sí, a lo mejor sí, que volviendo, tomando un comentario, dijiste algo muy puntual, o sea, hay que ser como los personajes de los hermanos Bichir, de mantener esa flama de la juventud, porque pues de cierta manera la vida y un poco el miedo pues nos termina convirtiendo
como, ya sea como el personaje del papá, o incluso, pues, ya la normalidad, pues, de este tipo de sucesos nos pueden convertir como el abuelo, o sea, y no, y sí, sí es un poco triste, a lo mejor, y sí, no vamos a negar que, pues, yo lo puedo decir por mí, todos hemos estado en el lugar del papá, hemos tenido miedo y hemos tenido como, pues ese escozor de que a lo que de qué le puede pasar a mi familia, pero pues al final no hay que perder esa flama de la juventud, porque pues si no, pues nos terminamos volviendo apáticos. Yo un tema que quiero resaltar, y ya envolviéndome un poco a lo técnico, son las actuaciones. Creo que no les damos, no hablamos a lo mejor tanto de ellas, pero creo que los cuatro todos hacen un excelente papel. María Rojo, que creo que es para mí la que se lleva la película completamente en su papel de mamá, protectora pero cariñosa. Héctor Bonilla también, la volví a ver y la verdad es que Héctor Bonilla tiene unas tablas increíbles y sus expresiones de verdad sin ser sobre exageradas, te atraen. No sé quién más destacan en este caso, en este grupo tan interesante de actores. Obviamente sacaríamos al abuelo, ¿no? Y es que, como dices, es firme, es recio, es anticuado, pero también vemos que tiene un gran corazón, que se preocupa por su familia, que va por su nieta directamente cuando ya está el conflicto armado, que se toma el tiempo de jugar con su nieto. Y eso también le agrega muchísimo más valor. Y quizás también en un plano más secundario, y quizás como una mención, es al líder precisamente de este grupo de cadetes, soldados, ¿no? Porque una vez más muestra la versatilidad de muchos medios, porque el líder es Blas García, que es un actor de doblaje reconocido por ser la voz de Optimus Prime. Y esto es nada más una muestra de toda la versatilidad que precisamente hay en el medio. Sí, no sé, ¿algún otro actor que por ahí destaquen? Pues a mí la verdad que me gustan mucho los niños, ¿eh? O sea, los dos, la niña y el niño me gustan, que pese a que a veces se sienten como robóticos cuando dicen sus diálogos, en sus caritas de pronto hablan como mucho más que sus palabras y es bonito, ¿no? Ver ese manejo de los niños actores o no actores, la verdad no lo sé, pero siento que es bonito, ¿no? La forma en que le sacó estos matices el director. Sí, creo que también los niños es otro punto. No podemos olvidar a los Bichir, que ya desde jóvenes demostraban muchas tablas. A mí me encantan esos dos papeles porque, a pesar de tener como esa firmeza en sus creencias, creo que son dos de los papeles más joviales alrededor de la película. Y bueno, también hay que destacar, pues, a este grupo de personas que se meten con ellos durante la masacre, especialmente, no me acuerdo el nombre de la actriz, pero en el papel de la chica que se mete con ellos que se mete con ellos para esconderse durante la masacre, también es muy bueno. Y es que eso también muestra nuevamente lo que dije, porque una película de bajo presupuesto, si bien le puedes entender que tus actores no son profesionales o que tu set esté pintado de papel y cartón, si bien se lo puedes perdonar, pues al mismo tiempo, pues tus actores siguen siendo novatos, tu fondo sigue siendo papel con cartón pintado, y aquí eso es a lo que me refiero, porque si bien el bajo presupuesto se nota y tiene sus problemas en el sonido y en la imagen, o sea, tuve que subirle mucho al volumen de mi tele para poderla oír bien, realmente no
parece un set, no es como otras películas que se nota que es de bajo presupuesto, que se siente que es de bajo presupuesto, sino que está tan bien cuidado al detalle el apartamento que precisamente tú te lo podrías creer que directamente es uno en ese edificio. Sí, el diseño, qué bueno que lo mencionaste, no se siente acartonado, como, no se siente barato. Eso es como, como pasa luego en muchas películas incluso americanas, que también son como muy, bueno, se nota a veces sí el poco presupuesto que tienen y lo que hacen es hacer sets, pero se sienten muy acartonados. Y aquí no. Ok, creo que ya llegó el momento porque hay otra cosa, queríamos hay mucho que hablar de esta película, queremos abarcar tantos temas, pero hay otra cosa que también hay que hablar, y es la historia de la película, porque detrás de Rojo Amanecer hay muchísimas historias de producción y curiosidades y miscelánea alrededor que verdaderamente creo que aquí son dignas de mencionar, y yo creo que incluso hasta podríamos hacer todo un programa dedicado a puras curiosidades de Rojo Amanecer. Pero bueno, no sé ahí, Victoria, Uriel, ¿tienen alguna curiosidad de que hayan escuchado, investigado alrededor de la película? Pues hay una placa directamente en el edificio donde se filmó, que tampoco, nada más creo que usaron para las tomas exteriores, como por ejemplo la del elevador, las escaleras, no precisamente cuando van a jugar a los soldaditos, pero es más un complemento para la escena completa, pero pues ahí directamente en ese edificio está la placa de aquí se filmó esta película. Bueno, ya hemos contado de que el rodaje fue fue casi escondidas, y fue escondidas porque no se tenían los permisos para grabar, y de hecho la idea original se cuenta que era grabar obviamente en Tlatelolco, en un departamento, pero como no tenían los permisos, no podían hacerlo. Entonces tuvieron que construir un foro al sur de la Ciudad de México para grabar especialmente todas las escenas ahí. Ya posterior, creo que la escena final fue la única que sí grabaron en Tlatelolco. Entonces es interesante porque de hecho la escena de la ventana como que sí te da como a entender que sí se grabó ahí. Quien conoce Tlatelolco lo sabe, sí da como esa ambientación de que se grabó ahí, pero es bastante interesante. O sea, llegaron al punto de pues literalmente esconderse para grabar esta película. También en su tiempo tuvo críticas muy mixtas, porque hubo gente que precisamente, hubo críticos que dijeron que estaba sobreactuada, que la dirección apelaba más al morbo, que no era una representación así directamente fiel, porque más bien te prometía, o muchos creían que iban a ver directamente el evento y no una historia paralela a ese evento. Que también es interesante ver cómo cambian las perspectivas en ese sentido. Sí, Victoria, ¿traes alguna curiosidad de esta película? Pues a mí me llama mucho la atención cómo los diálogos están basados en testimonios, ¿no? Y en entrevistas reales. Eso me parece como muy impresionante y pues que habla como de esta gran investigación que se hizo para hacer el guión y creo que por eso se siente como tan real también, ¿no? La película, los diálogos, que creo que no exagera tampoco, ¿no? En sus testimonios ni en el contenido de lo que se dicen. Entonces, me parece como un gran dato curioso ese, ¿no? Que dicen que muchos de los diálogos son tal cual lo que les respondió gente en entrevistas, ¿no? Se me hace impactante eso. Sí, ahí se habla de una buena investigación de campo del guionista. Y la verdad es que desde ahí sabes que verdaderamente era un guión que estaba muy bien hecho.
Otra curiosidad, ya hablamos de que la película no tuvo los permisos para ser filmada, por consecuencia no tuvo presupuesto, y de hecho el mismo Jorge Fons puso de su bolsillo para hacer la película, y de hecho cuentan que se le acabó el dinero casi ya grabada 3/4 partes de la cinta, y le tuvo que pedir dinero a Valentín Trujillo, y él accedió a poner de su bolsillo para acabar la película. Sí fue un rodaje muy, muy modesto por las implicaciones que estaba tomando. Otra curiosidad es que tenían tanto, igual por lo mismo que el rodaje fue escondidas, tenían tanto miedo de que les quitaran la película, la quemaran, la enlataran, que incluso mandaron 2 copias. Una copia la mandaron a Cuba y otra copia a Estados Unidos. Por esa razón, porque tenían mucho miedo de que si el momento en que la sacaran, pues aquí en México se las quitaran. Incluso se dice que por ese motivo, que me salta otra curiosidad, la película que fue un caso de publicidad bastante curioso, porque antes de que se exhibiera en cines ya estaba en pirata. Y fue por esto de que la copia la mandaron a Estados Unidos y a Cuba. Entonces, antes de que Rojo Amanecer existiera en los cines o se proyectara, ya estaba en los tianguis de la Ciudad de México. Y fue buena publicidad porque al final, pues la gente fue a verla, porque se vendía como la película prohibida que está circulando vía pirata y que esta verdaderamente el gobierno y la LT no quería que la vieras, no como otras, no como otras que se venden así, pero bueno, no vamos a mencionar nombres. Pero esta sí verdaderamente fue vendida a través de la piratería, fue de esos primeros casos de, no quiero llamarle ilegalidad, pero pues fueron las aguas internacionales promocionando una cinta y le fue muy bien, o sea, la gente asistió, a pesar de que, pues sí, también hubo muchas restricciones en la distribución. ¿Traen alguna otra curiosidad para no hablar yo nada más? Bueno, también la cinta, también por este miedo de que me la van a quemar, censurar o lo que sea, Héctor Bonilla se llevó directamente los rollos de la cinta a su casa, donde la editaron por completo. También se tenía planeado que la cinta se estrenara en 1988 por el aniversario de la masacre, pero por todos los problemas la tuvieron que posponer al año siguiente. De hecho, hay una historia que dicen que, esta sí no sé si sea verídica, que el presidente de ese entonces, Carlos Salinas de Gortari, sí la vio primero antes de que se estrenara, y que pues no es, que le dio bandera verde para que se estrenara. No, esas leyendas urbanas, pero puede ser verídico, puede ser no. Que también, ¿no? Que como que no la quiso como enlatar mucho para que vieran que cool, ¿no? Era el nuevo gobierno ahora democrático, ¿no? Y eso también, o sea, lees esos datos curiosos y dices, claro que lo creo, ¿no? O sea, totalmente, y más de personajes como Salinas. Y terminó con otra crisis de fin de sexenio. No, sí, dices, uy, sí, pero pues, ¿qué tal le hubiera caído una película de Colosio en ese entonces? ¡Auch! ¡No! No los dientes, se está retando, güey. Que después sí hubo una película de Colosio. Creo que se estrenó por 2006, 2007, no me acuerdo. Y supongo que estaba chafa. No, fíjate que creo que estaba muy bien, a mí me gustó. Victoria, ¿sí la viste, la de Colosio? Creo que no la he visto. No lo he visto porque acá en Sonora Colosio es un personaje como demasiado santificado, creo yo, y cuando salió la película dije, ay, no. Se llama Colosio el asesinato. Está dirigida por Carlos Volado. Qué bueno que de hecho Carlos Volado, como curiosidad, hizo... ¿Sí vieron esta versión de Tlatelolco? ¿Cuál documental? No, la romántica. Vi 20 minutos y no pude más. No. Sí,
sí se aventó esta, y así de, sí fue bastante, sí fue bastante decepcionante esta versión. Sí, se llama Tlatelolco Verano del 68, ya no me acordaba del título completo. Cosa muy diferente a Colosio, y dato curioso, aquí sale aquí otro Bichir protagonizando esta película, sale Odiseo como uno de los licenciados en esta cinta. Curioso, curioso, pues bueno, pero al final pues los Bichir están en todos lados, así que por ahí no sé si tengan algún otro, porque hay muchísimo, la verdad es que en cuestión de miscelánea hay mucho que contar de esta película, o sea, también hay escenas, se hicieron dos versiones, la versión normal y la versión censurada. El gobierno mexicano les pidió que quitaran algunas escenas, no se especifica cuáles, pero por ahí dicen que sí hay una versión, que hay una versión que está, digamos, el director cut, que está por ahí también, que está enlatado, obviamente nunca se ha exhibido, y que fue parte pues de esta censura que le dio el gobierno mexicano. Y bueno, otra curiosidad, hay se cuenta que hay 3 escenas eliminadas que no pasaron el corte final, y que bueno, sí podían reflejar un poco de la película, y que sí cree que también fueron las que pidió el gobierno que cortaran. La primera pues es el último corte del niño saliendo de la plaza, pero seguido por un grupo de soldados. Creo que pues no me la imagino, pero creo que el corte como quedó así está bien. El personaje de la niña hablando de la violencia en la escuela, y hay otra escena que dicen que es la familia criticando al ejército. Curioso, pero estas 3 no llegaron al corte final, y bueno, quién sabe si algún día las podamos ver, porque creo que públicamente nunca se han salido, pero sería interesante algún día que se exhiba ese material para ver nada más qué tanto cambió en la película. Sí, aunque yo creo que a la película ni le falta ni le sobra, ¿no? Así como está, me parece que está como muy bien editada, ¿no? Esto que decía hace ratito de que yo siento que no tiene como mucha paja, ¿no? En general la película, siento que no tiene cosas de más, ¿no? No, solo que le hagan una buena pulida a la edición de sonido y ya está. No, fíjate que creo que el sonido está bien. No, el sonido no está bien. Repito, tuve que subirle el volumen a mi tele mucho para poderlo oír. A mí se me hace, bueno, es que no sé, creo que sí he visto peores películas que sí la mezcla está bastante inentendible. No quiero, Victoria, ¿ibas a comentar algo? Sí, no, iba a decir que estaría bien una remasterizada, ¿no? Sí, es cierto, una remasterización estaría espectacular. Cineteca, por favor, ponte a limpiar esos rollos, por favor. Yo no pediría una remasterización, yo pediría más o menos como lo que hicieron con Amores Perros, o sea, nada más corrijan algunas partes de la imagen y el sonido y ya está, no necesariamente una remasterización. De hecho, siento que una remasterización le bajaría mucho. No sé, es que, por ejemplo, ahí hay fotogramas que luego no quedaron, que por cuestiones del tiempo no quedan tan limpios, quedan como con esas rayitas que luego ves. Y sí sería, por ejemplo, a lo mejor interesante no remasterizar todo, pero sí limpiar algunos fotogramas para que... Una corrección. Una corrección. Como si lo que hizo Iñárritu con Amores Perros, que bueno, no, aparte también le añadió como unos 20 minutos que bueno, no sé si han visto la edición remasterizada de Amores Perros. No. No le quita ni le añade mucho, o sea, pero pues se siente bonito que pues la película pues se vea más limpia en el fotograma. O si no, Martin Scorsese, pues a través de films, pues haz lo posible. O sea, ya lo hizo reciente, creo que acaba de anunciar, hace poco vi una noticia que acaba de anunciar que va a remasterizar una película de Emilio Fernando Alonso, Su Instituto. No me acuerdo cuál es, pero sí, el Instituto de Martin Scorsese acaba de hacer una edición
remasterizada de, no me acuerdo qué película es del Indio, del Indio Fernández. Sí, yo tampoco me acuerdo, pero sí, ya la hizo, ¿no? Creo, Ya la hizo, pero ay, perdón, disculpen, tengo a veces leo el dato y tengo una memoria a corto plazo. Me lo tengo que aprender. Pero sí. Bueno, creo que no, otra curiosidad, pero ya para cerrar, que es como leyenda urbana, ya después el actor cuando creció aclaró que no fue cierto. El papel del niño dicen que el actor pues quedó bastante traumado por interpretar este personaje y que pues incluso se cree que se alejó un poquito de la actuación. Pues, yo no creo, yo la verdad, no, no lo creo tanto, pero bueno, ahí es como curiosidad para hacerlo. No sé si tengan alguna Bueno, otra. sí, pero quizás como curiosidad no tanto, pero es que Jorge Fons se nos fue el año pasado y murió 10 días antes de que se cumpliera el aniversario de la masacre. Es casi como si desde la misma tumba él nos dijera que siempre va a estar relacionado a esta cinta. No sé si fue de esas jugadas crueles que a veces o interesantes o irónicas que tiene el destino, pero sí, resulta curioso que se haya ido 10 días antes de que cumpliera pues esta cinta años. Que de hecho en la película, en una parte, ¿no? En el noticiero dicen, faltan 10 días para que empiecen las Olimpiadas, ¿no? ¡Oh, no! Está curioso ahí lo de los... Ay, no puede ser, eso todavía lo hace hasta más, ¡Macabro! Sí, o sea, se fue, o sea, exactamente, faltan 10 días para, y sí, efectivamente, o sea, el 2 de octubre fueron 10 días antes de las Olimpiadas, y el señor Font, pues se nos va 10 días antes de que su película cumple años, pues sí, sí está como medio Está macabro. fuerte. Está fuerte, son cosas que luego tiene, no sé si tiene la vida, la verdad, pero pues bueno, la verdad es que ha sido un excelente programa y ha sido un excelente ciclo. Yo les recomiendo al público Cinescopia que repase todos los programas que tuvimos. Nos fuimos a Argentina, nos fuimos a Chile, nos fuimos a Uruguay, nos fuimos a España y pues obviamente todo regresa aquí a México. Y pues para que aprendamos como se dijo en Argentina de 1986 y como se dice en el juicio a los dictadores, que todo esto que hemos revisado sea para que nunca más vuelvan a pasar este tipo de situaciones, o sea, nunca más, y que no importa la ideología política que tú tengas, izquierda, derechista, conservador, liberal, o la política que tú plantees, la crueldad y la violencia no deben ser políticas para gobernar. Y Por mucho... esto, tómenselo en serio todos. Tómenselo en serio, porque sus países natales es el lugar en el que la mayoría va a vivir por siempre. No es cuestión de ver un video en YouTube y salir a hacer la revolución. Es de que el mensaje te quede. Sí. No sé, Victoria, ¿tú algún comentario de esta parte para cerrar el programa? Pues creo que remarcar, ¿no? Lo de que por más que a veces nos pongamos tristes, y creo que me lo digo sobre todo a mí, no perder esa flama, ¿no? Esa flama de la juventud de los personajes de los Bichir, de estarse cuestionando, de no dejar solos, ¿no? A los movimientos también es triste cuando dice el personaje de Demián Bichir, ¿no? Que dice, el pueblo no nos va a dejar solos, ¿no? Y ahí a mí me salió el alma, o sea, dije, ajá, ¿no? Como, entonces, no permitirnos como llegar a ese cinismo, ¿no? De dejar sola a la gente que sale y marcha y acuerpa, ¿no? Las luchas y los movimientos. Entonces, eso, tenerlo siempre, siempre presente, ¿no? Sí, y lo remarcaste. Nunca, no hay que dejar al pueblo solo. Y
ojalá, no hay que dejarlo solo. Pero bueno, Victoria, platícanos un poco, para dónde te podemos seguir, qué proyectos vienen en puerta, porque pues también hay un compromiso de, este es nuestro cine y hay que apoyarlo, entonces, desde aquí, ¿qué proyectos vienen en puerta? ¿Dónde te podemos seguir? Para que lo platiques a nuestro público. Sí, bueno, yo soy productora en un estudio que tenemos acá en Hermosillo, en Sonora, que se llama Jacalito Films. Entonces nos pueden encontrar como Jacalito Films en redes sociales. Y yo estoy como Victoria Arellano en casi todas. Y de proyectos nuevos, pues estoy contenta como de poderles decir que ahora en octubre en el Festival DocsMX vamos a estrenar un largometraje documental que acabamos de terminar ahora en principios de junio. Es un largometraje sobre una familia de expescadores de un pueblo costero de acá de Sonora, que antes pues sacaban del mar básicamente todo lo que podían vender y en algún momento tienen un encuentro con una tortuga, un suceso ahí que los hace que empiecen a cambiar su forma de vivir, a cuestionar la forma en que se relacionan con su entorno, con el medio ambiente, y a partir de ahí fundan un grupo comunitario que se llama el Grupo Tortuguero de Bahía de Quino y se dedican a la conservación no solo de tortugas marinas, sino a limpiar las playas, los esteros, a monitorear los animales marinos, ¿no? Entonces, de eso va este documental nuevo que se llama El llanto de las tortugas y vamos a estrenar en DocsMX ahora el 20 y el 21 de octubre. Ok, en el festival, ¿puedes repetir el nombre del festival? DocsMX. Ok, ¿qué días va a ser el festival? Es del 12 al 21 de octubre. Ok, y bueno, a título personal, yo recomiendo El Hombre Búfalo. Tuve oportunidad de verla hace unos ayeres. Entonces, es un muy buen documental. Creo que lo que se realizó, el documental que se realizó es estupendo y habla muy bien y es directo sobre varias situaciones que tenemos aquí que resolver en cuanto a la cuestión de derechos laborales. Y te felicito, la verdad los felicito por ese excelente trabajo que ejecutaron. Y bueno, El Hombre Búfalo yo se los recomiendo y la verdad es que en cuanto a documentales o ese género, yo creo que México es de los que mejores documentales hace. Incluso a veces, y van a decir que es sobre reacción, pero incluso creo que a nivel Latinoamérica, incluso a veces son hasta superiores a varios documentales americanos que luego me echo. Entonces, yo lo considero a título personal y bueno, sigan a Victoria Arellano, sigan sus proyectos, vean también sus películas y bueno, creo que de mi parte pues sería todo para el Cineclub. Nada más comentarles que bueno, el siguiente ciclo, ya acabamos con Dictadoras, pues vamos a entrar al mes del terror, entonces el siguiente ciclo pues va a ser alrededor de estos temas o de este género. Vamos a empezar con una película particular con Coraline, que pues si bien es del género, bueno, no quiero referirme a animación como ello, si bien está hecho con una técnica de animación y a lo mejor está destinado para audiencias infantiles, tiene por ahí ciertas cosas que sí le añaden un poco de terror. Y bueno, pues nos vemos la siguiente semana empezando el ciclo de cine de terror con Coraline. Y muchas gracias, Victoria, por haber estado con nosotros. A ustedes, muchas gracias. Uriel, muchas gracias. Y recuerden, señores, pues 2 de octubre no se olvida, nunca más. Y por supuesto, consuman y vean buen cine. Nos vemos, que tengan una bonita semana y nos vemos en el siguiente programa. Hasta luego.